¿Cuánto perdemos con las marchas? En enero y febrero del 2023 se desarrolló un conflicto social en todo el país debido a la vacancia del expresidente Pedro Castillo. Se realizaron marchas, se produjeron asesinatos de policías y civiles y cientos de personas resultaron heridas. Una vez más, el país comenzó a desacelerar. El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, señaló que los conflictos sociales de enero y febrero del 2023 generaron una pérdida de 4 millones de soles para el Perú, cifra que triplicó los daños ocasionados por el ciclón Yaku. Esto se refleja en la proyección sobre el PBI del Banco Central de Reserva, que a finales del año pasado pronosticaba un crecimiento del 3%. Ahora dicha proyección se ha reducido al 2% e incluso se espera que sea aún menor. Dentro de estas pérdidas se considera no solo la disminución de actividad económica, que es irrecuperable, sino también la pérdida de empleos y el cierre de empresas, lo que ha afectado a numerosas personas. Todo esto ocurrió en el contexto de la demanda de renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué se desarrollaron las marchas contra la presidenta Dina Boluarte? ¿Qué consecuencias ha tenido en nuestra economía? Y por último, ¿qué debemos esperar de la llamada Toma de Lima? Si te interesa obtener las respuestas a estas interrogantes, sigue viendo este video. ¿Por qué empezó todo? En un mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció el cierre temporal del Parlamento y la convocatoria a nuevas elecciones para el Congreso, comicios que debían efectuarse en los 9 meses siguientes, es decir, como máximo en agosto del 2023. El entonces mandatario indicó que tomó esta decisión en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, con la finalidad de restablecer el Estado de Derecho. Sin embargo, después de su anuncio, Pedro Castillo no contó con el apoyo de ninguna fuerza política, militares ni Policía Nacional, e incluso su propio partido político estaba dividido. En un acto desesperado por escapar del país, fue arrestado cuando se dirigía a la Embajada de México, a solo 5 horas de cerrar el Congreso. Todo esto sucedió el mismo día de su anuncio, pero fue solo una consecuencia del acorralamiento que sufrió debido a las acusaciones de corrupción. Además, tenía una amenaza muy fuerte de ser vacado tarde o temprano. En lugar de Castillo, tomó el poder la vicepresidenta Dina Boluarte, quien fue rechazada por gran parte de la población del interior del país. ¿Cómo se desarrollaron el conflicto contra la presidenta Dina Boluarte? Miles de manifestantes en todo Perú salieron a las calles para reclamar la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, luego de que el Congreso rechazara 2 propuestas para adelantar las elecciones presidenciales. La negativa de la nueva presidenta a renunciar y permitir el adelanto de las elecciones generó un fuerte rechazo por parte de un gran porcentaje del pueblo. En medio de las protestas, se registraron numerosos abusos de autoridad. Circulaban videos en los cuales se observaba a policías y militares golpeando a ciudadanos, así como actos de destrucción de bienes públicos. Además, se realizaron detenciones de personas que únicamente participaban en las marchas. Se cerraron carreteras y en la capital se reportó la escasez de alimentos básicos. Los enfrentamientos entre grupos de civiles también fueron una constante durante estos disturbios. ¿Cómo fueron las manifestaciones y cómo afectaron al Perú? Todo comenzó en el interior del país cuando las marchas fueron convocadas por la Coordinadora Macrorregional del Sur, una organización de izquierda conformada por diversos dirigentes de departamentos ubicados al sur del país. Esto sucedió durante una asamblea realizada el 28 de diciembre del año 2022, donde también se acordaron exigencias de índole política. Diversas organizaciones sociales de izquierda se unieron a esta convocatoria, dando inicio a lo que se denominó la segunda ola de marchas. El 9 de enero ocurrió la denominada represión policial en Juliaca, con un saldo de 18 manifestantes fallecidos y más de 100 personas heridas. Este fue el día con más víctimas de todo el conflicto. En respuesta a lo sucedido en Juliaca, se convocaron cacerolazos, plantones y nuevas movilizaciones en distintas partes del país, incluyendo Loreto, Lambayeque, Arequipa y Junín. En Andahuaylas, la paralización fue total. Como parte de las marchas se realizó el 19 de enero la autodenominada Segunda Marcha de los Cuatro Suyos, calificada por el gobierno como un supuesto golpe de Estado civil. El principal centro de reunión de dirigentes regionales y manifestantes fue el campus principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
que fue sometido a una criticada intervención policial el infame 21 de enero, cuando se tomaron las instalaciones y se detuvo a más de 200 personas. Para el 23 de enero, las ciudades de Cusco, Puno, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho estaban totalmente paralizadas. Muchos líderes del movimiento bloquearon diferentes carreteras intentando desabastecer la capital, pero, paradójicamente, fueron las mismas ciudades las más afectadas por estas acciones. También se obligaba a las personas a participar en las marchas bajo amenazas de robo, saqueo a sus casas y negocios o agresión física. En varias partes del país se tomaron edificios del Estado. Por ejemplo, el 7 de enero, manifestantes tomaron y destruyeron las oficinas del Seguro Social de Salud, Es Salud. En Huancavelica, un grupo de manifestantes incendió las instalaciones del Poder Judicial de la ciudad de Lircay y bloquearon algunas calles. En Cusco, 300 comuneros incendiaron un bus de la Policía Nacional en el Corredor Minero del Sur. Finalmente, estas marchas concluyeron los primeros días de marzo del 2023, ya que no se llegó a ningún acuerdo y el cansancio de los manifestantes era evidente. Muchos civiles veían la lucha como inútil y sin beneficios para nadie. A pesar de ello, persistía el resentimiento y se estaba planeando otra marcha desde ese momento. ¿Cómo afectó al Perú este conflicto? Antes de continuar, me gustaría que me dieras un like, eso me ayudaría un montón, y no te olvides de suscribirte si quieres ver más videos así. Bueno, ahora sí, continuemos. Como ya hemos visto en la parte económica, el Perú ha sufrido grandes pérdidas debido a más de 2 meses de conflicto. Se estima que la pérdida supera los 4.000 millones de soles y se espera que el PBI se reduzca en un 1% para el cierre del año 2023, lo que significa que el país prácticamente no crecerá en todo el año. La inversión privada también se ha visto afectada, disminuyendo en un 17% durante el primer semestre. Además, varios proyectos importantes como empresas mineras, construcciones de proyectos públicos y hospitales quedaron paralizados debido a la situación. En el ámbito empresarial, se reportó que más de 1.000 empresas en Lima sufrieron pérdidas durante ese mes. Estas cifras reflejan el impacto devastador que el conflicto social ha tenido en la economía y en la vida de muchas personas. Sin embargo, los efectos del conflicto no se limitan solo al aspecto económico. También se han reportado 35 muertos y más de 200 heridos a lo largo de las marchas y la represión del gobierno. Además, un policía perdió la vida en estos acontecimientos. Muchas personas no pudieron recibir los tratamientos médicos necesarios en los hospitales debido a la dificultad para el transporte de medicamentos, lo que llevó a algunas de ellas a sucumbir ante sus enfermedades. En regiones como Cusco, Ayacucho y Puno, el desabastecimiento de productos básicos fue especialmente intenso, afectando negativamente la calidad de vida de la población. Por otro lado, es importante mencionar cómo el gobierno de Dina Boluarte ya estaba enfrentando problemas internos antes incluso de asumir el cargo. La población tiene el sentimiento de que la presidenta solo llegó al poder luego de que se destituyera al presidente Castillo, lo que ha generado un fuerte resentimiento hacia el gobierno actual. La falta de representatividad del poder ejecutivo y legislativo, así como la percepción de que no se están atendiendo las verdaderas necesidades del pueblo peruano, ha generado un clima de descontento y desconfianza. ¿Qué nos espera de las próximas marchas? Representantes de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, CONULP, anunciaron una nueva marcha programada para el 20 de julio, la cual culminará con una vigilia en el Jurado Nacional de Elecciones, JNE. Asimismo, indicaron que el sábado 22 de julio llegarán a Lima delegaciones de 5 regiones para participar en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En las calles se escucha que estas nuevas manifestaciones buscan afectar las celebraciones de las fiestas patrias, especialmente el día 28 de julio, cuando tradicionalmente la presidenta ofrece su discurso. Se ha amenazado con impedir que se realice el discurso de la presidenta, con el propósito de que Dina renuncie y se convoquen a elecciones lo más pronto posible. Sin embargo, es importante considerar qué ocurriría después de la eventual salida de Dina Boluarte. ¿Existe realmente un candidato que pueda asumir el gobierno de manera firme y efectiva?
La incertidumbre radica en que, en caso de que se destituya a la actual mandataria, el nuevo presidente interino sería el presidente del Congreso. Esto podría generar inestabilidad política y recordemos lo sucedido en el pasado cuando el Congreso intentó tomar el poder, terminando con la sucesión de 3 presidentes en tan solo una semana. Es un interrogante si las nuevas protestas lograrán sacar al gobierno de Dina Boluarte o si, por el contrario, ella permanecerá en el cargo hasta terminar su mandato regular. La situación es compleja y las consecuencias de los acontecimientos futuros son inciertas. Ahora es tu turno de compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las nuevas protestas tendrán éxito en destituir a Dina Boluarte o crees que su gobierno completará su mandato? Déjanos tus respuestas y comentarios.